En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. 100 años de la Sociedad Sirio-Libanesa en la ciudad de Río Cuarto, esta institución tan señera, tan particular. Vamos a conocer un poco la historia de la comunidad sirio-libanesa en la ciudad. Para ello hemos invitado a Said Safadi, a Norma Del Ascar y a Neri Safadi. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, 100 años de la institución, todo un logro llegar y una de las comunidades más fuertes que tiene la ciudad de Río Cuarto, por lo menos tuvo en su momento. Estamos muy orgullosos de llegar a los 100 años de la institución. Y bueno, yo personalmente tengo muchos años que vengo transitando por la institución. Es más, te diría que hace 60 años. No, poco. Así es. Le dimos la fuerza nueva, diríamos, de la institución. Claro, sí, pero igual un poco también de toda mi vida, porque nacimos ahí adentro, abuelos, mi papá, mi mamá nacieron, se criaron ahí, así que desde los pañales y bueno, ahora estamos en la comisión, pero sí estuvimos desde los inicios. ¿El caso suyo, Said, estuvo dirigiendo la institución o cómo fue su participación? Yo entré en el año 62, entré a militar en la Sirio, cuando estaba don Jacinto Franqui de presidente. En el viejo salón, porque inicialmente el salón, nada que ver con lo que tenemos ahora, por supuesto que no. Eso fue una evolución que ocurrió después de haber estado terminó Franqui en la presidencia, entró Roberto Dama, en el 64 dejó después y entró mi suegro, don Ahmad Tarabay, y él fue el que prácticamente inició la ampliación de la obra del viejo salón, prácticamente. Lamentablemente en la mitad de la obra, cuando ya llevaba la planta alta terminada, prácticamente la parte gruesa, un accidente fatal en el año 70 terminó con la vida de él, y después prosigue la evolución de la obra el señor Simón Dama, que fue presidente durante más de un periodo. Con él se culminó esa obra. Para poder llegar a hacer la ampliación, don Tarabay, no había fondos suficientes porque la masa societaria era chica. Entonces, con los recursos no podían de ninguna manera lograr esa ampliación. ¿Qué es lo que hizo? Fue algo fuera de serie para la época. Lanzó 100 bonos, ¿ciertos?, de 10.000 pesos cada uno, reintegrables en un plazo preestablecido. Te digo, la gente adquirió de la colectividad, adquirió los bonos, pero nadie nunca jamás vino a reclamar por el reintegro de ese dinero porque estaba todo metido en materiales que se habían hecho para la obra. Eso fue algo inédito para esa época y algo que fue prácticamente la raíz de lo que se ve hoy día que está construido. Se prosiguió después con Dama y con Dama prácticamente hicimos cosas muy grandes. Los grandes almuerzos en Banda Norte con 2.000 personas, con rifa de coches, de motocicletas, era algo fuera de serie. Con eso prácticamente se fue levantando esa obra monumental que hoy es la sirio-libanesa, que está en pleno centro de Río Cuarto. Sí. Y que es un salón que es utilizado por toda la comunidad, ¿no? Porque hay allí múltiples eventos, más allá de que obviamente pertenece a la sociedad sirio-libanesa, no es condición ser afiliado para poder utilizar las instalaciones. No, en este momento está abierto a todo público, de manera que hay un concesionario que se encarga de la parte gastronómica, la institución alquila el salón y puede ser socios o no socios. En un momento estaba
limitado para socios, Claro. pero después hubo una apertura, entonces toda persona que quiera hacer uso del salón, abonando el pago de un alquiler, lo puede hacer. Y bueno, estamos hablando de 100 años de la conformación de la institución, que ha tenido obviamente una evolución, como por ejemplo su salón actual y demás, pero ¿qué se puede decir de la llegada de los sirios, de los libaneses a Río Cuarto? ¿En qué contexto se dio mayoritariamente, no? Por lo que yo tengo entendido, que debido a los muchos años que tengo ahí adentro y por tener raíces libanesas por parte de mi familia materna, mi abuelo Amiri vino del Líbano, y por parte de mi esposo, mi suegro también es libanés. Bueno, se comenta que empezaron a llegar a la ciudad tanto sirios como libaneses. No eran tantos, entonces, ¿qué pasó? Trataban de agruparse porque sentían a lo mejor nostalgia, encontrarse un poco solos acá, buscaron acompañamiento, empezaron a reunirse, compartían las tradiciones, las comidas, todo eso, y ahí se fue armando ese grupo que luego desencadenó en lo que fue la sociedad, o sea que ellos integraron una primera comisión como para compartir todas las costumbres y sentirse más que todo acompañados, y ahí empezó el funcionamiento de la institución. Eso fue en el año 26, que fue que se fundó, pero de acuerdo a lo que a mí me han dicho, ya en el 2016 había inmigrantes que habían llegado a nuestra ciudad. En 1916. 1916, claro. 1916. Es decir, en pocos años fue conformándose, digamos, Claro. en una década, digamos, prácticamente en 10 años, se avanzó en la conformación de la sociedad. Claro, claro. Se fueron reuniendo y terminaron fundando lo que fue la sociedad en el 26. Bueno, y digamos, de allí ha quedado alguien, digamos, que arrancó, algún apellido que arrancó en el, obviamente personas no, pero sí digo, alguna familia que venga desde el inicio de la conformación de la sociedad. Sí, por supuesto. Hay familias aquí en Río Cuarto que fueron prácticamente las fundadoras. Podemos nombrar los Arquís, la familia de los Huelves, la familia de los Yapur, 3 familias tradicionales que son lo que yo diría que están quedando los vestigios de lo que fueron los bisabuelos, los abuelos de esta gente que ha quedado, ¿cierto? Por supuesto, es para la época. Hay algo que hay que destacar, ¿sabe qué es lo que es? Más allá de lo que decía Norma, de la necesidad de agruparse entre los paisanos, había algo que era muy elocuente para la época. Era el accionar de los españoles y de los italianos, que tenían una gran colectividad fundada muchas décadas antes de que se fundara la Sirio. En el caso de la sociedad italiana, 51 años antes, y de la española 50 años antes, que está cumpliendo 150. ¿no? Claro, saca la cuenta. Estaba la austrohúngara también, que prácticamente desapareció, pero cuando yo llegué en el 62, estaba todavía, había comisiones de los austriacos, había una comisión. Así que eso también fue algo que motivó, despertó el interés de los paisanos, ¿cierto?, para agruparse y formar algo similar a lo que tenían las otras colectividades. ¿Y la actividad principal era ser comerciante de los que llegaron, de los paisanos que llegaron? Mira, la mayoría de los que llegaron había ambulantes, estaban los ambulantes, y estaban los que se establecieron en ramos generales, más que los generales, en los ramos textiles, por supuesto. Allí se desarrollaba el quehacer de los libaneses y los sirios. Te hago un comentario. Las primeras corrientes migratorias llegaron en 1890 a la Argentina. 1890. Pero
pero los gobiernos de aquel entonces no estaban muy de acuerdo con que llegaran grupos que no fuesen idóneos al idioma, al español, Claro. ¿cierto? Sí. Por eso necesitaban gente para el campo, por eso el italiano llegó para los campos, el español. Toda esa gente era bienvenida. No así los rusos, no así los polacos, no así los árabes, no así los judíos. Prácticamente la presidencia de aquellas décadas no veían con buenos ojos la entrada de gente que no fuese, ya te digo, Claro, que tuviera más vinculación con... que hubiera más vinculación Con el en la idioma. parte, inclusive en la parte del credo también, Claro. porque en ese tiempo el credo tenía una influencia fantástica, como lo tiene hasta el día de la fecha dentro del gobierno nacional, porque la verdad, Claro, y además, bueno, decir eso también, ¿no? Que justamente llegaban con un idioma muy diferente, ¿no? No es que era un poquito distinto, era realmente diferente. El italiano y el español tienen algunas similitudes o demás, pero realmente debe haber sido muy difícil adaptarse, ¿no? es así. Y claro, y esos paisanos que llegaron, algunos vinieron casados, muy pocos, y los otros se casaron, algunos con hijas de paisanos, si había, pero la mayor parte se casó con hijas de italianos, de gringos, de argentinos, se integraron. No fue una colectividad que vino para estar radicada, aislada del resto de la comunidad. Al contrario, desde el día que llegaron a Argentina, se fueron integrando, no solamente a las costumbres, sino a la vida del país. ¿Por qué? Porque en esta tierra encontraron lo que habían dejado en sus tierras. Por eso se radicaron muchísimos paisanos en el norte, en Tucumán, en Salta, en Jujuy, en Mendoza. ¿Por qué? Porque esos lugares eran muy similares a la tierra que habían dejado en Siria y en el Líbano. Bien, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos le preguntamos a Neri cómo fue, digamos, su integración, más allá de que desde niña frecuenta la sirio-libanesa, pero por qué decidió involucrarse en la comisión y cuáles son sus expectativas. Perfecto. En instantes, en primera persona. Seguimos de esta propuesta en primera persona, hoy los 100 años de la Sociedad Sirio-Libanesa, una consulta que quedaba, hoy nos visitan Said Safadi, Norma del Ascar y Neri Safadi. Para Neri, la sangre más joven, digamos, que se ha sumado a la comisión directiva, pero siempre lo ha vivido. ¿Cómo es la incursión, digamos, tuya y cuál es el aporte que realizás? Bueno, como dijo papá, que estamos acá, mi abuelo fue parte desde ahí, así que si bien yo al abuelo Ahmed no lo llegué a conocer, pero sí que nacimos ahí, nos criamos desde los eventos cuando éramos niños, y allá por el 85 más o menos, se empezó, había mucha comunidad y actividad social. En esa época estaban las comisiones directivas integradas por hombres, con las mujeres se integraba la comisión de damas, y como todos los hijos de ellos, se conformó una comisión de jóvenes. Yo ahí era muy chica, igual que mis primos y otros chicos de la colectividad. Íbamos a jugar prácticamente, porque en esa época teníamos 12, 13 años, pero ahí ya se creó la primera escuela de danzas. Así que empezamos un poco así, yendo a jugar, a bailar, a aprender a bailar. Y bueno, después conformando la comisión de jóvenes y después la comisión directiva. Uh-huh. Actualmente soy tesorera de la comisión. Bueno, y me imagino que como toda institución el desafío es seguir entusiasmando para que esto continúe. Y para que esto continúe es necesario que haya gente que esté interesada en que esto continúe, ¿no? Porque digo, por más que esté la institución, el edificio, si no lo habita nadie, no tiene sentido. Exactamente, ese es el desafío que nos estamos enfrentando hoy con los que estamos. Y bueno, un poco el motor, digamos, pasaron cosas, hay como una crisis general en estas instituciones, porque eso por ahí lo vemos con las colectividades vecinas, que por ahí nos encontramos y podemos compartir, o con los clubes mismos, Sí, claro. ¿no?
Pero bueno, la idea y el motor de cumplir estos 100 años, y yo escuchándolos a ellos me emociono, además me recuerdo esos años donde la institución explotaba de gente y era una institución viva, abierta 24/7, vos todos los días había actividad, mañana, tarde, desde actividades sociales a escuelas, a muchas actividades, así que hoy por ahí tenemos esa intención. Estamos renovando un poco e invitando y abriendo más a la comunidad para eso, para que se acerquen los chicos, nietos, aunque sea un parentesco lejano y tal. Estamos dándole también ahí un impulso nuevo a las redes. Nati con su escuela de danzas, ahora este domingo nos vamos a estar encontrando en la Plaza Roca para bailar un dabke así abierto y están todos invitados a las 2:30 de la tarde. Pronto también tenemos el próximo sábado 8 de agosto una cena festejando el centenario de la institución, que es el 6 de agosto el cumple. Y bueno, y así con una agenda que los invitamos a seguir nuestras redes porque bueno, estamos con ese entusiasmo y ese impulso de sumar gente que se quiera acercar y habitarlo y bueno, compartir. Y a propósito de la cena, que es el sábado 8, bueno, también hay participación abierta, es más, sí, más ¿cómo, a todo ¿cómo está público. eso? No, eso a todo público, fue toda la vida así, porque si bien le gusta, sabemos que no hay mucha oferta, así como en otras ciudades, de restaurantes y tal, de comida típica, es como que cuando aparece... El sábado es comida típica, el sábado 8. El sábado es todo comida típica, sí. Y va a haber show de danzas que está a cargo de Nati Altamira, que es la profe de la Escuela de la Sirio, y viene una orquesta de música árabe también de Córdoba, y es bueno, con festejos, y es abierto a todo público, por supuesto. Así que están todos más que invitados. Bueno, ¿y cómo hay que hacer para comprar la tarjeta? Ahí por redes ya estamos publicando y se ponen en contacto por mensajes y alguien de la institución, de la comisión, nos contactamos para facilitarles eso, pues la reserva y la venta de... Y hablar de comidas típicas, ¿cuáles son, digamos? Bueno, las comidas típicas nuestras, la verdad que son muy aceptadas por toda la gente de Río Cuarto, de manera que cuando saben que tenemos algo, están tratando de concurrir. ¿Cuáles son las comidas? No sé si a ustedes les interesa saber. Sí, claro. Tenemos lo más tradicional, que es el quepe, que puede ser en dos opciones, crudo o cocido. Se acompaña con una serie de platos que también son del agrado de la gente. Tenemos las empanadas árabes, que son muy, pero muy aceptadas, muy ricas y muy aceptadas, y una serie de platitos para ensaladas y de pastas para acompañarlo. ¿La costumbre se ha perdido de la comunidad sirio-libanesa? No, yo entiendo que no. Sigue, en el caso tuyo, digamos que... Sí, no, y ahora es como ella... tiene mucha vigencia ahora la gente que se cuida o con el tema de la gente que es vegetariana y tal. Se ha popularizado mucho el hummus, por ejemplo, el tabule, las comidas con trigo, así que son comidas que gustan. Bueno, y la empanada árabe se vende hoy obviamente en cualquier roticería, o sea, eso sí que ya es parte como del menú de todos, pero sí... Va a haber todas cosas ricas, típicas, las dulzuras son muy ricas. ¿Y alguno de ustedes tiene alguna especialidad en la cocina que diga este es el plato que a mí mejor me sale? ¿O es el asado? Mira, está tan íntimamente ligado el asado. Vos sabés que el árabe que vino se identificó tanto con el criollo. Te cuento, mi abuelo, por parte de madre, Salomón de apellido, él salía, yo llegué a hacer un viaje con él, me halló cuando tenía 6 años. Era verdulero y tenía un vehículo como una carreta, no era la carreta, pero era el carro con toldo, ¿cierto? Vestía de grandes bigotes, de sombrero, de bombacha y de botas largas. Como un criollo. Vistió a los criollos hasta el día que se fue. Claro. O sea que se integraron tanto a la costumbre del criollo que se asemejaban mucho
la vida que ellos trajeron de sus aldeas a los pueblos serranos que había en la montaña prácticamente. Por eso se buscaron esos lugares. Ustedes tenían una habilidad de buen vendedor, ¿o no? Bueno, yo no sé si vino de los fenicios o de dónde vino, pero de algún lado vino. Más vale que así. Y te digo más, al haberse cortado las corrientes migratorias allá en la década del 30, prácticamente no siguieron entrando más. Claro. No así, por ejemplo, en Brasil, donde llegan permanentemente corrientes migratorias de Siria, del Líbano, de Palestina, toda la gente que llega, inclusive a Chile, llega gente nueva. No aquí a la Argentina. ¿Por qué no me lo pregunté? Porque no te lo sé responder. Pero Brasil tiene una comunidad impresionante de sirios y libaneses jóvenes, de la edad de mi hija o más jóvenes que ellos, que llegan y forman allí, pero grandes comunidades. Ahora, imagino que cuando un poco uno ve las noticias respecto a estos lugares a los que nos estamos refiriendo, genera cierta amargura, tristeza, preocupación. Me refiero al estado actual de esos países, de esas regiones. Sí, lamentablemente, ¿qué te puedo decir? Que la vida en esos países cambia fundamentalmente, y lo tengo que decir con mucho dolor, con la llegada del Estado de Israel al Medio Oriente. Se terminó la paz para todos los pueblos árabes, no solamente lindantes, con una partición totalmente que hizo la ONU en el 45, ¿cierto? Sin consultar previamente a toda la gente que vivía allí. Fue algo desastroso, porque a partir de ese momento hasta el día de la fecha, nunca jamás hubo un solo día de paz. Fueron guerras, muertes, guerras y expansión de ese sionismo maldito, digo yo, porque se asemeja totalmente o supera a lo que fue el nazismo de Hitler. Y lo digo con todas las letras porque es la realidad que actualmente se vive. Todos ustedes lo conocen y lo están viendo, lo que pasó en Gaza, lo que está pasando con Irán, que no es árabe Irán, son persas, pero sin embargo van por todo. Quieren todo el Oriente Medio porque lamentablemente está sentado en la cuenca petrolífera más grande del mundo. Y sabemos que estos señores, los lobbies judíos, manejan no solamente ese país, sino también los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Manejan las políticas internas y externas de este país, nos guste o no nos guste, pero eso lo tiene que saber el argentino, porque si no, no podría justificar todo lo que está sucediendo en este momento. ¿Y han podido ir a las tierras de sus familiares? ¿Cómo? ¿Han podido ir a las tierras de sus familiares? ¿Han podido viajar a la zona del Yo Líbano? estuve en Irak, tuve la suerte de conocer Irak en el 89, que era lindante. Justo había terminado la guerra Irak-Irán. ¿Quién la provocó? Estados Unidos. 1 millón de muertos hubo en esa guerra, que terminó en el 88. 10 años duró. Pero es así. Sabemos cómo son los primos del norte y qué es lo que hacen y qué es lo que siguen haciendo hasta el día de la fecha. Bueno, ha sido muy interesante escucharlos, conocer un poco más de esta institución que, bueno, tiene 100 años de vida, nada más y nada menos, que no es fácil llegar, no es sencillo, y seguramente ustedes han tenido mucho que ver para que eso ocurra, para que estén hoy cumpliendo los 100 años, así que invitamos a la comunidad que se pueda sumar, que pueda participar y que pueda, más allá del evento en particular de la cena, seguirlos en las redes y conocer las actividades que están abiertas a todo el público. Acercarse, tal cual. La idea es esa, que nuestro puntapié, nuestra motivación fue celebrar estos 100 años, pero para continuar, para darle continuidad. Así que en las redes también van a encontrar, bueno, queremos eso, ayudarnos de la tecnología hoy, de las redes, para que los chicos se acerquen, y hay un formulario para conocerlos, que nos dejen sus datos, sus inquietudes. Y bueno, y como lo más inmediato es esta actividad el domingo. ¿Cómo son las redes? Las redes. En Facebook es Sociedad Sirio-Libanesa Río Cuarto, y en Instagram es siriolibanesa.rcu. Bien, allí los ubican, allí los encuentran. Allí nos ubican y bueno,
Y si vienen a la cena también va a estar muy bueno. Muchas gracias por la participación en el programa. Gracias Al por la contrario, invitación. gracias. Las gracias son nuestras hacia la emisora que siempre ha estado presente en todos los eventos de nuestra institución. Gracias. Norma lo sabe, mi hija también. Hasta la próxima, gracias.